¿Qué tal, amigo de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy, viernes 2 de julio, el segundo día del mes patrio. Y de cara no solamente al bicentenario, ¿no?, sino también a la transferencia de gobierno. Quedan pocos días, menos de 27 días, menos 26. Muy bien, antes de emitir nuestro comentario, a ver una mención de algunas de las informaciones más importantes. Arequipa debe prepararse para enfrentar una tercera ola. Esto lo ha advertido el representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, el señor Ángel María Manrique. La tercera ola va a ser bastante fuerte. Y bueno, esto a raíz de que precisamente justo en los últimos días por la Eurocopa en Europa, en algunos países hay rebrotes, ¿no? Como ustedes han podido ver a través de las imágenes, la gente va a los estadios, ya no se pone barbijo, menos careta, y bueno, la van a pasar muy mal, ¿no? Los estadios están llenos de gente. ¿Ah? Pensarán que la vacuna no los va a contagiar. La vacuna solamente ayuda. Y además esta es una vacuna experimental, todas, empezando por la Pfizer y terminando por la Sinopharm. Todas son experimentales. ¿Eso qué significa? Que no es definitiva. Y se ha hecho pues de manera muy rápida. Así que la vacuna solamente va a paliar la enfermedad. Pero de que te va a dar, te puede dar. Y te puedes morir incluso. Te puedes morir si es que tienes algunas complicaciones o comorbilidades. Bueno, de otro lado debemos indicar cronograma, va a haber un cronograma en estos días para la segunda dosis contra la COVID en 12 distritos de Arequipa. Y bueno, otro dato no menos importante es que, han llegado 80.000 vacunas en Arequipa para mayores de 50 años de edad. Una breve mención y vamos a iniciar nuestro comentario para hoy. El cambio de la Constitución. Castillo insiste en cambiar la Constitución. Bueno, volvemos luego de una mención. Bien, señoras y señores, algunos ilusos pensaron que Castillo, Cerrón y toda esta gente de Perú Libre, que ha ganado en la práctica las elecciones, porque ya a estas alturas hay que reconocerlo así y hay que desearle buenos éxitos, sigue insistiendo en el cambio de la Constitución. Como ustedes saben, en el ideario que elaboró Cerrón se hablaba pues del cambio de la Constitución. Luego en plena segunda vuelta dijeron, no, ese es un ideario, es lo que decía el señor Cerrón que había puesto en el documento, pero nosotros no. Y el señor Castillo por muchas veces ha reiterado, no, voy a respetar esta Constitución. Y punto seguido decía, hasta que el pueblo decida cambiarla. El pueblo, no él. Ahora resulta que eso pues simplemente ha sido para la tribuna, ¿no? Ahora ha insistido ayer, y esto lo ha dicho, cuidado, ayer tras una reunión que ha sostenido con sus partidarios en un local en Lima, en el local de Perú Libre, ha dicho lo siguiente: preparémonos no solamente para gestar este gobierno, sino para sostener este gobierno. Y ha dicho algo más, en este sentido mencionó que para poder combatir los problemas, leo textualmente lo que dijo él,
estructurales del país se necesita una asamblea constituyente, ya que al iniciar su posible mandato el 28 de julio no se puede convertir en un vago para resolver los problemas inmediatos, debido a que esta Carta Magna los tiene atados. Eso es lo que ha dicho. O sea, está insistiendo en su asamblea constituyente. Es más, un grupo de abogados, los denominados abogados democráticos que apoyan a Castillo, dice que van a empezar a reunir firmas para pedir un referéndum. Es decir, todo lo que nos ha dicho con el plan bicentenario y que va a respetar la actual constitución, simple y llanamente se va al tacho. El señor Castillo nos ha mentido. Y esto lo estamos diciendo hoy, 2 de julio, ¿no? Ahora, cierto, pues, él ha dicho que va a respetar esta constitución hasta cuando el pueblo lo decida, pero él, como se elige o se supone que es representante del pueblo, él tiene esta verita, esta magia como para sentir o ser representante del pueblo, ¿no? Y bueno, el señor Castillo, ya a estas alturas que se le reconoce como presidente electo, debe conocer una cosa elemental. El artículo 206 de la actual Constitución dice lo siguiente sobre la reforma de la Constitución. Señor Castillo, escuche usted bien. Artículo 206 sobre la reforma de la Constitución. Toda reforma, toda dice, aunque sea un párrafo o un artículo, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Y, dice, primero pasa por el Congreso y luego por el referéndum. Y, no o, y, aprobado por el Congreso y aprobada por referéndum. Puede omitirse, dice incluso este artículo, el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, tal como lo han querido hacer el actual Congreso, ¿no? Que han inventado esta 4ª legislatura, pero eso es un híbrito, ¿no? En 2 legislaturas sucesivas con una votación favorable, en cada caso, porque son 2, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. ¿Cuáles son los 2/3? El actual número es 130, los 2/3 son más de 86 votos. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, es decir, el presidente, en este caso Castillo, que podría asumir el mandato, tiene la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Plantear esto con aprobación del Consejo de Ministros a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Es decir, la iniciativa para poder reformar. La gente sí puede pedir, se juntan un número determinado de firmas y dicen, a ver, queremos que el Congreso modifique la Constitución en tal o cual artículo, pero le corresponde al Congreso, no a la ciudadanía, solicitar. Y luego de que el Congreso recién apruebe, se convoca un referéndum, tal como lo hizo Vizcarra, ¿no? Bueno, el tema es que acá Perú Libre insiste en esta letanía, y hay que decirle al señor Castillo, él dice, no me exija, yo no soy mago, nadie le está pidiendo que sea mago, ni menos que resuelva los problemas del país, simplemente que se concentre en resolver algunos temas puntuales que los vamos a señalar hoy. El primer problema que tiene que asumir el señor Castillo es la lucha contra la pandemia. Esa es la primera medida. Eso es en lo inmediato, porque ya se nos viene una tercera ola, cuidado con esto. Y para eso no necesita ni cambio de constitución, ni reformar un artículo, ni presentar ningún proyecto de ley. Simple y llanamente hacer que vengan más vacunas y que el proceso de vacunación sea mucho más rápido, mucho más eficaz, como ha sido en Chile y como lo es en Israel, que ya casi el 100% está vacunado. Y por tanto, si a ti te da contagio, no vas a sentir mucho y no va a causar muchas muertes. Te puedes contagiar, pero va a ser leve.
Para eso no necesita una constitución. ¿Qué otros dos temas tiene que solucionar el señor Castillo? El tema de la corrupción y el tema también de la lucha contra la delincuencia. Para el tema de la lucha contra la corrupción, simple y llanamente presentar un proyecto de ley para sancionar a malos jueces y fiscales y o policías y generar un nuevo sistema penitenciario. Para eso no se necesita cambiar la Constitución. Y el otro tema es el tema relacionado con educación, ¿no? Que simple y llanamente vacunando a todos los profesores se va a permitir que se inicie ya las clases presenciales como sucede en otros países, sobre todo de Europa, que ya están yendo a clases presencialmente. Claro, hay otros temas más que tienen que ver con la gestión, ¿no? El tema, digamos, de implementación de una serie de cosas en los hospitales, que tampoco para eso se necesita reformar la Constitución. Ahora, ¿es mala esta Constitución? No, hay que mejorar, sí, algunas cosas. Pero eso de estatizar, de confiscar, de poner más impuestos en un país que es modelo, recordemos que nuestro país ha crecido incluso hasta el 8%, como han crecido los países más desarrollados del mundo, entre 6 y 8% ha sido el crecimiento anual. Lo que pasa en nuestro país es que hay mala distribución de los ingresos. Hay mala distribución y distribuir los ingresos no se hace con una constitución ni con una ley. Simple y llanamente decirles a los gobiernos regionales o locales o los ministerios que sepan emplear los recursos, que sepan canalizar. Ahí no se necesita tampoco una nueva constitución. Es más, el señor Castillo no sabe, ha dicho, no necesitamos una carta magna con muchos artículos. ¿Saben ustedes cuántos artículos tiene nuestra Constitución? 206. ¿Saben ustedes cuántos artículos tiene el Código Civil o el Código Penal? Más de 400 y 500. Es así. En todas las constituciones hay esta cantidad de artículos. No vas a hacer una constitución con 10 artículos, ¿no? O con 20. Es un disparate señor Castillo. Bueno, hay que decirle eso al señor. Y que si hay problemas estructurales, estos no han podido ser resueltos por temas de corrupción, porque hay malos jueces y fiscales, y a esos hay que votarlos. Pero no vas a votar a través de una constitución, simple y llanamente presentar proyectos de ley para que aquellos jueces que actúen mal, sancionarlos y sacarlos de la judicatura, como aquellos fiscales y como aquellos policías, porque por ahí empieza toda la cadena judicial, ¿no? Ahora, claro, hay que decirle algo al señor Castillo y a toda la gente de Perú Libre. Un país no deja de ser pobre con una constitución. ¿Quién le ha dicho eso? Además, esta constitución del 93 no es una constitución fujimorista. Ahí participaron todos los partidos políticos que en ese momento habían participado en las elecciones, que habían tenido derecho a obtener una curul, tanto de derecha como de izquierda o de centro. Además, hay que decirle otra cosa más. En Rusia y en China, como en Estados Unidos, las tres potencias más grandes del mundo, hay pobres. Ucrania, que es un país que tiene conflictos militares y que antes perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hay pobres. Y es más, Ucrania es un país más pobre que Bolivia, y Bolivia es el país más pobre de Latinoamérica. Pregunto yo, ¿en Venezuela ha dejado de haber pobres con la constitución bolivariana de Maduro y de Chávez? ¿En Bolivia con Evo Morales ha dejado de haber pobres? No. ¿En Argentina ha dejado de haber pobres con Cristina Fernández? Tampoco. Es más, muchos argentinos están llegando a nuestro país. Antes de la pandemia veíamos, ¿no?, como varios argentinos en las esquinas de las calles hacían piruetas y la gente pues les regalaba sus monedas. Han salido más bien de Argentina porque lo que ha hecho Kirchner simplemente es jugar al carrusel con su moneda, y Argentina se ha caído económicamente, ¿no? Es sorprendente un país con tantas riquezas como Argentina que esté actualmente pasando por una crisis aguda. Una constitución no resuelve la pobreza. Hay que meterse bien eso en la cabeza. Son las decisiones políticas de los gobiernos
y la transparencia de sus gobernantes, lo que ayuda a mejorar la distribución de los recursos. Antes de la pandemia, el Perú tenía 70.000 millones de dólares en efectivo, en las bóvedas. ¿Se pudo mejorar eso? ¿La distribución? No, porque hemos tenido malas autoridades. ¿Y por qué hemos tenido malas autoridades? Por nosotros mismos. Porque nosotros los peruanos, el electorado peruano, no ha sabido elegir. Hemos votado con el corazón, a veces con el hígado y muchas otras veces con el estómago. Así que las cosas claras. Una constitución no nos va a sacar de la pobreza. Muy claro en eso. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia TV. Retornamos el próximo lunes con nuestro noticiero. Hasta entonces, buen fin de semana.